Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén bien, espero que hayan arrancado un domingo increíble, una semana increíble. Seguimos con la serie de Volver. Y hoy vamos a hablar cuando volver significa regresar al vínculo, reparar lo pendiente y volver a esperar. Dice un pasaje que está en Mateo, perdón, allá por el capítulo 24, el versículo 30. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Todos tenemos lugares a donde no queremos volver. Personas con las que no queremos volver a hablar. Errores que aún duelen y ni siquiera queremos recordar. Puertas que cerramos porque creíamos que se había terminado. Pero hay una pregunta que me gustaría que nos atravesara en este día y tiene que ver con entender y aprender qué significa volver. Muchas veces volver es mirar nuevamente, es postrarse nuevamente, es esperar nuevamente, es velar nuevamente. Incluso a veces volver es tan solo una situación, a una charla, a una persona. Y hay un porqué. El volver tiene un porqué. Y ese porqué tiene que ver con que Dios aún está allí. Y Dios nos dice, aún no he terminado esto. Quizás aún hay cosas que corregir, quizás aún hay que perdonar, quizás aún hay que reparar o quizás aún simplemente haya que cerrar bien el tema. Pero lo más probable es que volver implique que si Dios está aún allí, su permanencia implique ir a generar una esperanza. Cuando hablamos de fe, implícitamente lo que estamos diciendo tiene que ver con un mañana. Nos estamos expandiendo mañana. Porque fe es mirar hacia adelante. No importa la situación. Vos y yo esperamos al Cristo que vendrá. Y esa es la garantía de que Dios no abandonó la historia. Es la garantía de que la última palabra la tiene Cristo. Esto implica una verdad a nuestra vida. Sabemos si esperamos a ese Cristo que vuelve. Entonces, es una enseñanza para nosotros a volver. Porque volver no es retroceder. Quizás sea volver y sea para crecer o para pedir ese perdón. Y pedir perdón nunca es retroceder. Quizás sea volver a conversar sin que esto implique una debilidad. O simplemente quizás volver implique un nuevo intento sin que esto implique un fracaso. Volver muchas veces es una señal absoluta de madurez. Y Dios nos manda a volver por dos motivos. El primero es para restaurar y el segundo es para cerrar correctamente. La orden de Dios de volver es para corregir. Quizás una palabra, una decisión, una herida, una relación, una responsabilidad, una conversación. Es una orden que nos da no para seguir inmersos en el pasado, sino para redimir aquello que quedó pendiente. Porque muchas veces creemos que hemos superado una determinada situación y tan solo lo único que hicimos fue aprender a vivir con esa situación a cuestas. Sanar implica volver. Y no porque ese volver signifique que podemos cambiar el pasado, sino que significa poder cambiar la manera en que el pasado terminó para nosotros. Pero volver no implica la necesidad de reconstruir para permanecer. Es volver para aprender a cerrar, para no repetir mañana el mismo error de ayer. Porque implica en definitiva
un volver para salir de la trampa del confort. Porque no es negar el pasado, volver. Es aprender a construir el futuro. Míralo en esta acción. Jesús resucitado se encuentra con Pedro. El Cristo resucitado se encuentra con Pedro, y no para fingir que no recuerda la negación, sino que Jesús vuelve al lugar de la herida para reconstruir el vínculo. Entonces Cristo vuelve con tres preguntas. ¿Me amas, Pedro? Y le vuelve a decir, ¿me amas, Pedro? Y le vuelve a decir por tercera vez, ¿me amas, Pedro? Fueron tres preguntas porque fueron tres negaciones. Y no para humillarlo, solo para hacerle sanidad interior y restaurarlo. Volver es amar. Volver no siempre es al mismo lugar. Porque quizás aún cuando vos creas que volvés al mismo lugar, a ese lugar quizás puede ser un lugar de dolor, una vez allí Dios hace de ese lugar donde vos volviste y era un lugar de dolor, hace que ese sea el lugar de tu testimonio, de tu restauración. Porque es Dios entrando a tu historia y redimiéndote. En ese pasaje que leímos al principio dice, Jesús dice, yo vuelvo. Y no viene solamente para reaparecer en la historia. Viene por consumación, viene por plenitud, viene por resolución, viene por la promesa. Porque la promesa tiene que tener el desenlace. Vuelve porque sabe que la historia no debe terminar en tu situación actual. Yo vuelvo, y eso es a nosotros la esperanza de que en la historia sigue habiendo historia, sigue habiendo propósito. Volver es permitir que Dios termine, corrija, redima aquello que todavía tiene algo para decir en nuestra historia. Volver es a Él, es al vínculo. Volvemos a Él mientras Él va preparando su regreso a nosotros. Te bendigo.